32, que es full casos, considerando que la independencia de concentración se conoce en el año 14. Entonces, que 32 casos solamente digan de inadmisible es un montón. Entonces, frente a eso, la superintendencia es quien propone la nueva ley. Entonces, el primer borrador de la nueva ley es un borrador que le da muchas más facultades a la superintendencia. Y es un borrador, en mi opinión, que no sigue las políticas económicas que tiene el gobierno actual, pero es impulsado por el gobierno actual. O sea, la comisión adentro de la asamblea que propone la nueva ley, la comisión de la microempresa, está liderada por la bancada oficialista. Pero esta diferencia de quién propone la ley, que es la superintendencia, hace que en el veto de presidencia hay un montón de artículos de la nueva ley que terminan siendo tirados a sentido. Ya vamos a ir viendo uno a uno de estos. Entonces, en el régimen anterior, la LORCPM, o sea, la ley de competencia, decía que habían 10 casos de conductas típicas de deslealtad, que son los casos que vimos ahora. El nuevo régimen agrega 11 adicionales. No, mentira, agrega 10, porque uno fue eliminado. El que fue eliminado es el que se le llama publicidad engañosa. ¿A alguien se le ocurre por qué el veto eliminó la conducta de publicidad engañosa? Porque ya se encuentra en engaño. Entra dentro de la categoría de engaño. Lo que hizo fue que eliminó publicidad engañosa, y si no me equivoco, en la tipificación de engaño dice como incluida la publicidad en los tipos de actividad económica. No era necesario tener una conducta adicional cuando el régimen es exactamente lo mismo. Entonces, agrega 10 nuevas conductas. Esto, en mi opinión, no es un cambio al régimen, porque estas 10 conductas entraban en la cláusula típica, o sea, en la cláusula general, si es que no tenían una clasificación típica específica. Pero ahora hay una tipificación exacta para cada una de ellas, entonces vamos a revisar. Pueden porfas abrir el artículo 6 de la ley y vamos a la parte de... Salud. Les voy a mandar al chat esta presentación para que vean cómo están las regulaciones. El primer cambio grande que hace la nueva ley es sobre el régimen procesal de los actos de engaño. Entonces detengámonos en eso un segundo antes de pasar a las nuevas categorías. Entonces, además de incluir a la publicidad expresamente en los actos de engaño, la otra cosa que hace es que cambia el régimen promotor. La forma en la que hace esto es que por favor, alguien revise el artículo 19 de la nueva ley. Y al mismo tiempo alguien tenga a la mano el artículo anterior, o sea, de la LORCPM que regula los actos de engaño. Creo que es el artículo 27. Ya, pero primero espera que quiero ver el 27 de la LORCPM. El artículo 19 de la nueva ley. Ese ya tiene la orden. Puedes buscar el 27 de anterior, o sea, que fue derogado de la LORCPM. Si no, ya lo Ya lo tengo. Sí. ¿La leo? Sí. Artículo 27, prácticas desleales. El acto de engaño. Acto de engaño. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto como efecto real o potencial inducir a error al público, inclusive por omisión sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, precios, condiciones de venta, procedencia geográfica y en general las ventajas, los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el operador económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado, o inducir error sobre los atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. Configura todo acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen veraces y exactos. La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones en la publicidad corresponden a quienes las haya comunicado en su calidad de anunciante. En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un producto o servicio anunciado, el anunciante deberá contar con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. Buenísimo. La carga de la prueba está
de engaño, en donde la carga está en el denunciante. Esta segunda parte fue eliminada de la ley. Fue eliminada en el decreto presidencial y pasó, o sea, la versión aprobada no contiene la excepción. Entonces, ahora todos los actos de engaño igual deben de ser sustanciados por una investigación. La gran mayoría de los casos que conoce la superintendencia históricamente son actos de engaño. Y el motivo por el que son actos de engaño es justamente por la inversión de la carga probatoria. Si es que el anunciante es quien tiene que probar, se elimina la presunción de inocencia, porque están presumiendo que lo que estás diciendo es falso, a menos de que puedas comprobar que es cierto. Cuando debería ser al revés. O sea, es entendible que esto suceda en un régimen en donde las partes tienen igualdad de poder. Si es que no hay la igualdad de poder entre las partes, la parte que acusa debería de ser quien tiene la carga más fuerte de hacer esto dentro de un régimen con un poco más de sentido. Entonces, este es uno de los cambios más grandes y en mi opinión positivos que hace la nueva ley a las conductas que ya teníamos antes. Pero por fuera de este cambio que hace a las conductas que teníamos antes, hay algunas otras, por ejemplo, en los datos de confusión también lo cambia por completo, pero eso no vamos a analizar más a detalle. Lo que quiero ver es las nuevas prácticas, las nuevas conductas que clasifica el plan. La primera que tenemos es la práctica de venta piramidal. El artículo 6 de la nueva ley establece que la venta piramidal se considera desleal. ¿Pueden por favor leer el artículo 6? Venta piramidal. Prácticas de venta piramidal. Se considerarán prácticas de venta piramidal aquellas que en cualquier circunstancia creen, dirijan o promocionen un plan de venta piramidal, en el que la persona consumidora o usuaria realiza una contraprestación a cambio de la oportunidad de recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros consumidores o usuarios en el plan, y no de la venta o suministro de bienes o servicios. ¿Se les ocurre un ejemplo de esto? De ventas piramidales o Ponzi schemes. Herbalife. Herbalife es sancionado en 2003, ese es un ejemplo que tenía. Le iniciaron una investigación en Estados Unidos en el 2016 y la resolución en el 2023, o sea, después de que se pasaron peleando por full tiempo, fue un settlement de $200 millones destinados a cualquier persona que haya comprado más de $50 en productos Herbalife, recibían un cheque del gobierno como parte de la devolución de impuestos en Estados Unidos. Y la otra, entonces no fue sancionado porque llegaron a un acuerdo, pero si llegas a un acuerdo de $200 millones, creo que es un poco culpable. Lo chistoso es que esta decisión de la FTC fue emitida en español, porque la mayoría de gente que compra Herbalife en Estados Unidos es latina. Entonces, para que los latinos puedan saber qué está pasando, todos los documentos del caso fueron emitidos igual en español. Entonces, esto, además de las indemnizaciones de daños correspondientes que tú podrías hacer civilmente, ahora también puede ser sancionable por la superintendencia. Antes también podía ser, pero tenías el cargo adicional ¿Y don NASA? de clasificarlo dentro de la Comisión Federal. Ahora Es está verdad, loco. en una Pregúntale. notificación. Big money. La siguiente conducta que incluyó la nueva ley es la de actos de discriminación. Pueden leer a qué se refieren los actos de discriminación. No, Miguel, no he visto tú. Actos de discriminación. Se reputará desleal el tratamiento discriminatorio del consumidor o usuario en materia de precios y demás condiciones de venta, a no ser que medie causa justificada. De acuerdo. ¿Qué opinan de la inclusión de este tipo? O sea, ¿cuál es su opinión al respecto? Que se va en contra de la libertad de contratar con quien yo quiera. Competencia desleal. ¿Por qué? ¿Así se llama? Sí. Ley de competencia desleal. Porque si no quiero contratar con alguien y dicen que, o sea, como me dicen como que tú estás discriminando a alguien, puede que sí, puede que no, pero eso es indiferente. ¿Por qué es indiferente? Debería haber la libertad de, se debería respetar la libertad de contratación, de respetar que yo pueda contratar con quien quiera, sea por el motivo que sea. Claro, pero el artículo ya te dice a menos que haya causa justificada, pues. Y eso es subjetivo. Pues. No. Si yo digo simplemente no quiero.
Pero es distinto. A ver, Es por el mismo producto, compras un precio diferente. Por el mismo producto. Pero el SRI hace eso. Bueno, no, también hay tiendas que hacen eso, ponen en ciertos sectores en precios más altos. solo a lo que se refiere esto no es a la libertad de contratación como tal, sino te está diciendo que no le vendas a alguien, te está diciendo que a ciertas personas le vendes así. O sea, es muy distinto que tú digas, a ver este caso de Estados Unidos, por ejemplo, del pastelero que no quería hacer pasteles para las homosexuales y le reclamaron que estaba siendo discriminatorio y él respondía, tengo la libertad de poder hacer eso. Eso es un supuesto, no es el supuesto que está preveniendo este acto deseado, sino que está preveniendo el, si es que ese pastelero les cobrara 2 o 3 veces lo que les cobra a las parejas heterosexuales o a las parejas homosexuales. Ese es un tipo de discriminación así. Entonces, no se está yendo como tal hacia la libertad de contratación, o sea, el derecho de libertad de contratación, sino que está diciendo, ok, si es que tú tienes un producto que vendes a un precio, no puedes vender a precios distintos a diferentes tipos de consumidores, a menos de que tengas un motivo justificado para hacerlo. Como el hipoteca. Como las mujeres no pagan los jueves. Claro, pero por eso es un producto de las mujeres. O sea, pero, Machista. No, pues. No, pero, que ajá, te... si es que no tendrías No pagan. justificación, la justificación es castiga nomás a la larga. No, no, no digo que eso es legal, digo como... Sí, sí, pero si escribías algo de este estilo, eso sería discriminatorio. Y no es, o sea, la lógica de este artículo depende Jueves de de fricola. se reputa desleal el tratamiento discriminatorio a menos de que haya una justificación. Se está poniendo la lógica al revés. Debería de considerarse desleal solamente la discriminación injustificada. Esto hace básicamente que en la práctica la prueba esté invertida, porque tú tienes que probar tu justificación. Porque la regla general es que todo se considera desleal, a menos de que logres justificarlo. Cuando debería de la superintendencia demostrar que la discriminación que estás haciendo es injustificada. Ayer en la universidad justo revisamos esto bastante superficialmente, pero la mayoría de las cosas en la economía moderna que tenemos tienen precios discriminados. O sea, como regla general, los precios de las cosas discriminan entre diferentes perfiles de usuarios, porque hay gente que está dispuesta a pagar más por un bien que otro. Si es que tú compras las cosas cuando salen, por ejemplo, las nuevas colecciones de las cosas de moda, pagas un full price por eso, mientras que si te esperas 6 meses, la discriminación en este sentido es el tiempo, lo puedes comprar en descuento. Tienes otros elementos de competencia por fuera de únicamente el precio sobre el que puedes competir, y así extraes el mayor excedente al consumidor, pero la forma en la que lo haces es bajando el precio de las cosas, no subiendo como tal. Eso también habíamos dicho que si en el caso de que te quería como prohibir todo acto de discriminación, lo que hacer entonces es subir los precios. Ajá, o sea, el ejemplo que hemos visto era, por ejemplo, en la Indecopi se puso un respirar el año pasado a las aerolíneas por cobrarte más por las maletas y quería eliminar el cobro adicional. La idea de Indecopi era, es súper abusivo que te cobren más, y es que es lo mismo, o sea, no tiene un costo adicional para la aerolínea. La respuesta de las aerolíneas fue, si es que no me dejas cobrar más por las mochilas, o sea, por las maletas adicionales, todo el mundo va a pagar $60 más. Porque si no, no me salen los números. O sea, esto, lo que estoy dando es el beneficio a la vaca, no estoy dando el beneficio a la, o sea, no estoy como ganando más de la forma en la que tú consideras. Sin embargo, el hecho de que se incluyan los actos de discriminación en la ley demuestra una lógica inversa desde el punto de vista del legislador, en donde consideran que la discriminación de precios es mal, cuando en verdad no es mal. Igualmente hay ejemplos de esto. A nivel mundial tengo un video, pero no les puedo mostrar, de casos de este estilo en donde sí deberían ser funcionables. Un ejemplo es, por ejemplo, National Entities Corporation, que es una entidad gringa que se encarga de dar créditos. Diseñó programas específicos para gente de tercera edad en donde les cobraban tasas superiores, porque sabían que la gente de tercera edad tenía menos asesoría financiera y eran una población más vulnerable. Esto es una discriminación de precios que tiene que ser sancionada porque no está siendo por características objetivas, sino que se está aprovechando del perfil del consumidor especial. Y otro caso en Estados Unidos que fue sancionado, que creo que aquí también se debería sancionar por actos de discriminación, es una propaganda de Philadelphia Cheese, del queso crema. En Estados Unidos se sacó la propaganda de First Time Dads, en donde tenía padres primerizos con los bebés que se distraen por comer queso y llegan al revés, aludiendo a que
no son buenos en todos los temas de crianza doméstica. Igual es discriminatorio tener esta percepción sexista en contra de un grupo de la población. El siguiente acto que Era la más ley sexista. agrega Sí, sería como un sexista. tipo de competencia real es el abuso de situación de dependencia económica. ¿Alguien puede ponernos de ahí? Abuso de situación de dependencia económica. Es desleal explotar la situación de dependencia económica en que puede encontrarse una empresa, cliente o proveedora que no disponga de una alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad en el mercado. Eso los insumos. ¿Qué opinan de esta película? ¿Cuándo creen que se podría activar? O sea, ¿a quién se le ocurre un ejemplo de un acto de competencia desleal que podría pasar por eso? McLaren y Mercedes en Fórmula 1. McLaren le compra los motores a Mercedes, pero Mercedes no les da las mejores especificaciones ni tampoco les da como que toda la información que necesitan para poder competir. Eso es lo que habían reclamado la FIA. Y bueno, la defensa de Mercedes fue, estamos compitiendo, no te voy a hacer la tarea, pero lo que reclamaba McLaren es yo te estoy pagando para que tú me des un motor y me das el motor, pero no me dejas probarlo cuando lo tengo que probar, y cuando me lo das no me das todas las especificaciones que yo necesito para poderlo explotar de la manera correcta. ¿Y McLaren está en dependencia económica de Mercedes? O sea, sí, porque dependen del motor que tienen ellos para poder competir y poder ganar y correr. Pero podrían, o sea, habría otro proveedor de motores equivalente a Mercedes de los que podría comprar McLaren. Ahorita equivalente a Mercedes no. O sea, el Mercedes tiene el mejor motor. Pero ¿por qué tiene el mejor motor? Lo desarrollan ellos. No, de acuerdo, pero a lo que quiero llegar es, hay otra gente que también tiene motores, Sí, malísimo, pero sí. pero tienen motores. Ajá. Entonces podrían comprar otro motor. No dependen económicamente de Mercedes. Okay. Los ejemplos que más se ven O sea, de es empleadores, básicamente. cuando eres un proveedor de un supermercado. Ah. Porque las redes de acopio de los supermercados son demasiado grandes. Entonces, o sea, bueno, hace pocos años no hay un equivalente a Supermax en Ecuador. O creo que no tienes la capacidad de poder hacer esto a la escala en la que se hace. Esto de aquí, la inclusión del abuso en posición de dependencia económica como un tipo de deslealtad, es de los cambios más graves a la economía ecuatoriana que introdujo una ley. Que Perú te cobre por entrar a hacer escalas o aeropuertos de esto. ¿Por qué? Porque no me cobran todavía, pero me contó mi tío que fue la semana pasada que Sí, te cobran como $7. puedo hacer una escala en Perú, ajá. Por eso, como de rutas que solo están en Perú, no puede ser nada más para llegar tipo a... No hay, Eso no es una, no hay sí, dependencia. sí, no es una actividad tuya del mercado. En cualquier caso sería de las aerolíneas No, hacia Perú. no. O sea, sí, ¿Qué sería eso, loco? Eso sería otra cosa, ¿no? No, yo no quiero ir a No, creo Perú. que nada que ser competencia, Ok, porque tenía otra cosa. Ajá, sí, sí. ya. Esto, el momento en el que se introduce la ley orgánica de regulación del poder del mercado, o sea, la ley de competencia en Ecuador, se incluía, creo que en el artículo 23, si no estoy mal, el abuso de dependencia económica. El abuso de situación de dependencia económica era entonces considerado un tipo de conducta anticompetitiva, o sea, se iba en contra de la competencia. Sin embargo, no estaba atado a ninguna de las causales de sanción que preveía la ley. O sea, la ley tiene las conductas arriba y después tiene el artículo donde dice será sancionado. Y decía, será sancionable el artículo 9, el artículo 11, el artículo 10, contando. El artículo no sé qué, contando. Y el artículo 23 no estaba previsto en ninguna de las sanciones. Entonces, si bien se preveía como una conducta, no tenía sanción, o sea, no era sancionable. Y esta es la lógica con la que funciona este tipo de conducta a nivel mundial. El régimen de abuso de situación de dependencia económica inicia en Alemania. Inicia en Alemania porque los proveedores de las empresas petroleras tenían una situación de dependencia total, porque solamente había una petrolera. Entonces, si tú le proveías cosas a los petroleros, eran los únicos que te podían comprar las cosas, no había más. Y ellos podían abusar un montón de esa situación en la que estaban. Pues crearon un régimen específico para básicamente hacer que sea una conducta típica, pero no tenía sanción.
solamente lo que tú hacías era que les demandabas y les declaraban, o sea, les declaraban que estaban en una situación de dependencia económica y les porque pedían que cambien dentro de un régimen civil normal, pero no era sancionable, o sea, no era una situación en la que les podían sancionar, solamente les pedías que mejoren las condiciones que tenían frente a los proveedores que no tenían otra forma de defenderse. De Alemania, España copia el régimen que tenía Alemania para incluirlo dentro de su régimen propio. E igual, incluye el supuesto de abuso de situación de dependencia económica básicamente como una forma de renegociar las condiciones contractuales en estos supuestos súper abusivos sin tener una sanción específica. En el 2025 Ecuador se volvió el primer país del mundo en tener una sanción atada a un caso de abuso de situación de dependencia económica. Entonces nos alejamos un poco del régimen o el motivo para el que se inició, que está bien, estamos de acuerdo, si estás en una situación en donde esa es la única persona a la que tú le puedes dar tus productos, deberías de poder tener una forma de renegociar los productos. Pero ahora es sancionable con hasta el 10% de los ingresos normales del distribuidor en los casos en los que lleguen a estar en contra. Y en la práctica, lo que sucede es que cada vez que Supermaxi termina un contrato, o cada vez que tú terminas un contrato, los proveedores les demandan un precio. O sea, se vuelve una forma más de subsanar una situación o un contrato con el que tú no estás de acuerdo, independientemente del mérito que pueda llegar a tener este contrato. Y lo mismo sucede con todos los sistemas de distribución, más allá de solamente como supermercados, sino si yo soy el representante de Nutella en Ecuador y tengo mis subdistribuidores y termino el contrato de uno de mis subdistribuidores, igual me puede demandar por abuso de situación de dependencia, independientemente de qué tan bueno o qué tan malo haya sido el subdistribuidor. Y me pongo en juego el 10% de mis ingresos anuales. O sea, es una solución enorme para algo que ni siquiera es considerable una problemática lo suficientemente fuerte para que sea sancionado internamente. Entonces, que sea incluido como un tipo de competencia desleal es algo grave, o sea, es algo bastante grave en la práctica. Nosotros tenemos un par de casos de esto, en donde además, aparte de lo que les estoy mencionando, de la lógica en general, igual les demandan civilmente por la terminación del contrato, o sea, por la terminación unilateral del contrato. Entonces, además, buscan subsanar el mismo daño de más de una forma distinta, porque el daño es el mismo en todos. Pero es mercantil. Y es como que, ya como yendo un poco más allá, probar la incidencia que tiene esto en el mercado también es súper difícil. Por eso es que la ley anterior ponía esto de como que sea un mineral para los consumidores, para que se considere que no sea suficiente. Y no sabemos cómo se va a interpretar en la nueva ley dentro de este requisito, para este caso específico. El siguiente acto que introduce la ley de competencia desleal son los actos de venta pérdida. ¿Alguien me puede ir leyendo? Actos de venta pérdida. La fijación de precios es libre, salvo disposición normativa en contrario. Pero se puede por qué esto está en la ley. Para que no hagan dumping. Pero ya hay precios claros. O sea, ¿Para qué? O sea, ¿tú crees que es para que no hagan dumping? ¿Todos saben qué es dumping? ¿O qué es dumping? Cuando yo reduzco de tal manera los precios que mis competidores no pueden competir de manera rentable durante un periodo de tiempo en el que ellos no pueden seguir en el negocio, se van y yo soy el único que se queda para Cualquier persona puede hacer dumping. Solo una persona que tenga bastante poder económico. O sea, un agente que tenga bastante poder económico. La conducta específica de dumping está vista en tratados internacionales y de lo que se basa es cuando la regulación de un país te permite bajar los precios de tal forma que puedas competir con los del otro país. China hace un montón de dumping. China coge y baja los incentivos en China para que sea súper barato hacer algo y después lo vende a nivel mundial y el resto de países, por los países arancelarias o por derechos de los trabajadores o por cualquier otra cosa, no puede igualar las condiciones que puede tener China. Estoy poniendo el ejemplo de China porque más hace, pero muchos otros países también lo hacen. No pueden igualar las condiciones como tal que puede tener este otro país. Entonces, terminan eliminando a los productos nacionales el rato que importan estos productos.
Entonces hay tratados internacionales que prohíben el dumping justamente para, en protección de la industria nacional, que tiene otras protecciones que también se observan. Lo que ustedes están describiendo es un tipo de abuso de posición dominio. Igual es sancionable, pero es sancionable solamente cuando tienes una posición dominante, porque es la única forma en la que se considera que esto puede llegar a ser perjudicial para la competencia. Pero cuando me dices algo de disposición normativa en contrario, me imagino tengo que remitirme a estas conductas. Sí, no, les explico un poco más. Este artículo fue completamente reformado en el veto. O sea, el artículo que fue propuesto por la Asamblea, les voy a leer ahorita y después te contesto a qué se refiere con la disposición normativa ya. Pero el artículo que fue propuesto por la Asamblea era: la fijación de precios es libre salvo disposición normativa en contrario. No obstante, la venta a pérdida se considera como un acto desleal cuando sea susceptible de inducir error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento, tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno, y forma parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado. O sea, te decía, hay supuestos en los que se presume que esto es desleal. Primero, sobre la disposición normativa, hay un montón de casos en los que tú tienes que vender las cosas a cierto precio. Tienes un precio mínimo de la leche, tienes un precio mínimo del banano, tienes un precio de sustentación del maíz. En esos casos no puedes vender por debajo de los precios que te dicen, bueno, porque ya hay una ley específica, pero ahora además se consideraría desleal. A eso de lo que se refiere con normativa en contrario, se refiere a las normas que establecen un precio fijo o un precio mínimo en concreto. Y sobre la forma en la que estaba estructurada antes, era básicamente una invitación a caracterizar. O sea, estaban diciendo como que en los primeros dos supuestos, el primero es inducir el error de los consumidores acerca de los precios de otros productos o servicios del establecimiento. O sea, estaba fijando los precios al alto, porque estaba diciendo, si es que el resto vende a tan alto, es porque ese es el costo que debería tener, ese es el precio que debería tener. Entonces todos tienen que subir eso. Se estaba invitando a la gente en general a subir el precio en lugar de innovar y bajarlo. Y el segundo, que era, tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno. ¿Cómo pueden ustedes vender un producto más barato y eso desacredite a alguien más? O sea, creo que la norma está mal construida, no sé si me explico, como que si tú vendes al más barato tu producto porque tú quieres vender más bajo, no sé cómo puedas desacreditar el precio de la misma, solamente si es que la gente lo considera injusto, no le van a comprar. Eso pasa mucho, por ejemplo, en los mercados de lujo, como los abogados. Porque la gente está dispuesta a pagar un abogado que cuesta más porque asocian el precio con calidad. Entonces, si es que te ofrecen un servicio de 10,000 y un servicio de 100, probablemente te vas al de 10,000 porque consideras que es mejor que el de 100. Entonces, no estarías desacreditando. Pero igual tienes que tener un artículo que diga algo de esta naturaleza. Estaría invitando a la gente a que termine teniendo precios más altos, porque si no te podrían estar sancionando porque bajaste el precio. Y la tercera, que es justamente la que nos hablaba Miguel y Sebastián, forma parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o un grupo de competidores del mercado. Este es un tipo de abuso de poder del mercado. Entonces, si es que eres dominante, esto debería ser sancionado. Si es que no eres dominante, simplemente no tienes la capacidad de afectar al mercado. Entonces, la forma en la que estaba redactada el artículo por la Asamblea estaba protegiendo a competidores ineficientes. Porque si te eliminan del mercado, si es que un chiquito hace una práctica de este estilo, se te baja el precio y gana poder el mercado y te elimina, tú simplemente eres muy ineficiente. Esa es la lectura que se puede dar de los hechos. Si es que un grande hace esto y tiene el músculo financiero y está yéndose por debajo de sus costos variables o todo lo que ya vimos en el momento de abuso hace esto, es otra discusión. Pero en este caso no está protegiendo esto, está yéndose a la generalidad del mercado y agregando esto. Entonces, el veto presidencial eliminó el contenido de esta norma, o sea, eliminó los tres que acabo de decir. Salud. Y la dejó en la fijación de precios es libre. O sea, no sirve de nada. No, estamos vestidos igual, loco. El siguiente artículo, o sea, el siguiente conducta. Zapato, ¿no? No, ahí te fallé, me puse blanco. Qué rico. Por favor, lee. La publi- Qué caballero.
es lícita cuando constituye información verdadera por su condición objetiva, verificable y ajustada a la realidad. Y también está actos de publicidad ilícita, está prohibida la concesión. Bien. ¿Qué opinan de este tipo? Publicidad comparativa. ¿Creen que era necesario? Yo creo que sí, lo mismo que los de publicidad incluso tenía que haber sido eliminado. Este es otro artículo que fue completamente masacrado de eso. Les voy a leer ahorita la versión que aprobó la Asamblea. La publicidad comparativa es lícita cuando constituye información verdadera sobre la condición objetiva, verificable y ajustada a la realidad, constituye información exacta por su condición clara y actual, al modo que evite la ambigüedad o indecisión. Se ejecute con pertinencia en la forma por evitar, se ejecute con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la realidad. Invertida la forma en la que se considera cuando la comparación de dos productos es permitida. Y en lugar de poner por regla general es lícita a menos de que estés mintiendo, ponía por regla general es ilícita a menos de que estés diciendo la verdad. Entonces, esta clase de cambios en la forma en la que se redactan las normas tienen efectos prácticos bastante grandes, porque pone la carga de la prueba en quien está diciendo que lo que está haciendo no es desleal, en lugar de poner la carga de la prueba en el órgano sustanciador que está conociendo un caso en donde debe determinar si es que la conducta es desleal. ¿Hace sentido hacia dónde quiero llegar? Entonces, eliminaron el contenido de este artículo y lo dejaron en la publicidad comparativa es lícita cuando constituye información verdadera. Esto es lo mismo que un autor legal. O solamente que si ustedes pueden ver, está en YouTube, no creo que lo hagan porque no tienen por qué perder el tiempo así. Pero el rato en el que tuvieron los debates en la asamblea sobre esto, la gente que hablaba respecto a estos temas no era solamente gente de las bancadas socialistas, o sea, la mayoría de legisladores que conversaban al respecto no eran ni correístas ni novoistas, eran gente de otros partidos políticos distintos, en donde se nota que tienen un incentivo bastante grande a apelar a los consumidores. O sea, hay este movimiento dentro de la asamblea entre los partidos minoritarios de proteger al consumidor. El proyecto de ley de competencia desleal, si bien el que estamos revisando fue el que propuso la superintendencia, tenía 11 proyectos adicionales que fueron fusionados en uno solo. Y el rato en el que salió el primer debate del proyecto de competencia desleal, un par de semanas después, o sea, en un tiempo súper corto, también se emitió el proyecto de ley para la reforma de la ley del consumidor. Entonces hay un movimiento bastante fuerte entre la gente que está actualmente en la asamblea, porque esto fue el año pasado, a proteger a los consumidores en general. Y esta decisión, si bien creo que es motivada por las intenciones correctas, no está llevado a cabo por gente técnica, sino que está llevado a cabo a través de discursos un poco más populistas. Y lo que dicen, porque pueden ver los videos de esto, o sea, lo que dicen es como el consumidor ecuatoriano ya está harto de que las empresas abusen de ellos. Y hay uno en específico que creo que coge el micrófono y se pone a hablar, dice como, es el colmo que te cueste en bus $2 de ida y barra y 15 ir a Loja. Como que, ¿qué les pasa? Y es como que obviamente te va a costar menos irte de Quito y Barra que de Quito a Loja, como que las distancias son distintas. Pero tienen este sentimiento de injusticia súper innato y están intentando regular. ¿Cuánto costaría ir a tu desde el aquí? sentimiento de injusticia más de 2.50. Entonces, por eso es que hay tantos artículos que, si bien tienen como intención la protección del consumidor, terminan redactándolos de forma que para el régimen en general puede llegar a ser perjudicial. Sobre todo porque ponen en tela de juicio los principios propios del derecho a la defensa que tiene la gente sobre esto. O sea, esto tal vez es como un poco un side note, pero bueno, no nos falta tanto para revisar. Si bien el régimen de competencia desleal se basa en los principios del derecho del consumidor, tienen lógicas distintas. ¿A alguien se le ocurre por qué tienen lógicas distintas o no deberían ser lo mismo? O sea, esta no es la vía más idónea para proteger los derechos del consumidor, hay otras. Es simplemente por el tamaño de las multas. O sea, si tú tienes un régimen de consumidor que es súper proteccionista para el consumidor, las multas no deberían ser tan grandes. Normalmente lo que termina sucediendo es
ok, tengo acciones por básicamente lo que yo quiera como consumidor, pero le multo a la empresa $20, $30, o sea, que me devuelva lo que yo gasté en lo que estoy haciendo. No le multo a la empresa por cada una de las conductas el 10% de lo que tuvo el año pasado de ingresos. Es completamente desproporcional a lo que estoy intentando arreglar. Entonces, el régimen de competencia desleal, por el tamaño de multas que tiene, eso para proteger el derecho de proporcionalidad, no tiene que prever todos los casos de defensa del consumidor. Debe haber un régimen de defensa 100%. O sea, si es que a mí me venden mal algo en McDonald's y gasté $3, debería poder tener una acción igual de fácil y gasto $3 para poder arreglar esto. Y eso es suficiente para evitar que las empresas que hagan esta clase de conductas, porque saben que van a gastarse, o sea, ganaron $3 y van a tener que gastar 6, no sé si me explico. Y eso ya sería proporcional a lo que estaría ganando. Igual nosotros aquí, Este régimen no es el mismo al años. régimen donde te ponen multas directas. Complicado. No es igual. O sea, por Por eso hay que toda hacer la las demandas ley, colectivas, todo bro. lo que ya hablamos de todo eso. Entonces, ¿Verdad? en la asamblea Las hay class esta action. como necesidad o búsqueda de protección al consumidor que están teniendo algunos partidos políticos que terminan esta ley en medio como Frankenstein, donde el veto presidencial terminó borrando artículos enteros privados, o sea, haciéndolos inútiles básicamente. Bien. Y con esto pasamos a, creo yo, el cambio más grande de la nueva ley, o sea, de tipos de conductas, No, Sebastián. que son los actos de publicidad ilícita. ¿Alguien me puede ayudar leyendo los actos de publicidad ilícita? Está prohibido la realización. No, ya, bro, ya, sí, ya. Nadie vale. Por favor, no, necesitamos una voz más. Yo quería leer. Por favor. Entonces, ¿qué Ella no sabe leerle. Ella no sabe leer. En actos de publicidad ilícita está prohibida la realización de cualquier tipo de publicidad por cualquier medio o forma que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. Se considerará desleal la publicidad engañosa, agresiva, abusiva, discriminatoria, sexista, que afecten los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La publicidad encubierta, entre otras que sean ilícitas y que puedan afectar o afecten a los consumidores o usuarios. ¿Qué opinan de este artículo? ¿Creen que era necesario? ¿Creen que es un cambio versus lo que teníamos antes? No. Digamos, estos actos de publicidad ilícita, si es como que fue impulsado por el Partido Socialista, se puede ver como que es un tipo de publicidad. O sea, pues, no publicidad, pero sí pensamos que utilicen medios publicitarios como para denigrar a ciertos, yo que sé, sector económico, porque no en contra de su ideología. En general, o sea, el partido oficialista, o sea, las otras funciones del Estado le tienen olvidado a las opiniones, o sea, no lo utilizan para nada. La podrían usar, o sea, por ejemplo, en la época de Correa lo usaban un montón, porque cada vez que salía algún problema con los precios, las superintendencias emitían comunicados y salía a hacer algo al respecto. Ahorita, Porque es populista. sí, no les importa, o sea, como que es una falta de relevancia. No estoy intentando hacer ninguna clase de como que aseveración como que de opinión al respecto, o sea, no estoy diciendo si está bien, está mal o lo que sea, simplemente no lo uso. O sea, no sé, honestamente no sé quién cambió este artículo. O sea, no sé en qué momento se fue cambiado ni si fue por el Partido Socialista o no. Eso es algo que no conozco. Entonces, no sé si hubiera con ese objetivo o no. No, o sea, es decir, creo que es innecesario, pero creo que tiene un poco de sentido porque otras leyes de antes, como la del tabaco o la de la fresa, que definen la publicidad ilícita. Pues, no sé si podemos una forma de definir para que tengan sentido, pero O sea, bajo este acto típico, se podría como sancionar lo que decía el Mario, de que tú no puedes sancionar, decir al gerente como el gerente es cachudo porque no es una verdad comercialmente relevante, pero bajo esto tú podrías sancionar algo así, porque dice como dignidad a la persona, vulnere valores y derechos. El gerente está activo tiene un pico comercial. Claro. tampoco. No. O sea, O sea, sí puedes. puede, o sea, Vamos a ir viendo uno a uno cada uno de los tipos de esta norma, porque sí puedes hacer esto comercialmente. Pero si es que no tienes ningún comercial, sí es sin poder sancionar eso. O sea, porque igual necesitas el elemento que tenga ningún comercial. El artículo de publicidad
publicidad ilícita estaba en la ley anterior, solamente que era mucho más acotado. Y en específico, y eso vamos a revisar hasta finalizar la clase básicamente, lo de publicidad encubierta es el principal cambio. Ya les explico qué significa publicidad encubierta, pero vamos a revisarlo. Y en la parte de fijación de precios, esto también no podría ser como sancionado, pero por abuso, digamos, en precios predatorios o algo así. ¿A qué te refieres? Porque dice como la fijación de precios es libre salvo disposición normativa en contrario, pero como esto no podría ser parte como abuso, pero en cambio en el proceso de fijación de precios predatorios. Sí, ese es en abuso. Ajá. Entonces los elementos estructurales que tú revisas para tener una conducta de abuso son distintos a los de una competencia real. O sea, tienes que analizarlo como un abuso competente, o sea, como una práctica abusiva, que es básicamente solamente quien tenga dominancia puede hacer una operación de precios ilegales. Si es que esto se quedaba como una práctica de competencia desleal, cualquier persona que baje del costo puede ser sancionado. Y eso es porque tenía los mismos efectos que una caracterización en la práctica. No una caracterización porque es real, pero hacía que todo suba de precio. Porque si una persona que bajo el costo, sube. No me voy a arriesgar a que tengo con lo que no. Volviendo a los actos de publicidad ilícita, la ley anterior sí tenía consideraciones de qué se considera publicidad ilícita. Igual esto tenía que entrar en la cláusula general, pero más allá de eso, lo que dice Julián es importante. Esto entraba en los actos de violación de norma. Tú tienes un montón de leyes que regulan a la publicidad de las cosas en general. Tienes, por ejemplo, la ley de comunicación, que te habla sobre un montón de consideraciones propias de la publicidad o de la actividad publicitaria. Por ejemplo, ahí se incluyó lo de que las publicidades no pueden ser sexistas y por eso ya no se ven tantas luchas en la tele como se hacían antes. Esto es un movimiento cultural, es un movimiento que se apega a los valores culturales que tiene la sociedad en su momento y podían ser sancionables como competencia desleal, como un tipo de acto de violación de norma, porque estás yéndote en contra de una normativa que sea. Sin embargo, ahora lo incluyen además como un acto, o sea, un acto típico propio de competencia desleal. Entonces, los primeros creo que es bastante evidente cuando se va contra la dignidad de una persona o vulnera valores y derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. Por ejemplo, si yo presento una publicidad en donde me estoy diciendo que los venezolanos son choros, entonces que no contrates con Rappi porque todos los Rappi son venezolanos, que conmigo, eso tiene un fin concurrencial, es completamente distinto y debería ser sancionado. O sea, todos los Rappi son venezolanos. Tengo mucho cuidado de cabeza. No. Pero es que ya hay otra vía idónea para poder tratar este tipo de situaciones. Y el tema de la publicidad también es que limita, el de la publicidad ilícita. ¿Por qué es necesario que yo tenga que decir que está prohibido hacer algo que se va en contra de lo que ya está en la Constitución? Que la Constitución me dice tienes que respetar esto. ¿Por qué aparte de decir tienes que respetar esto, tienes que decir está prohibido hacer esto? Y me pueden sancionar tanto acá como acá. De acuerdo, pero eso es, lo que estás hablando es sobre el principio de aplicación directa de la Constitución. O sea, tú estás diciendo la Constitución es aplicable directamente y entonces tú puedes ejercerla como sea en el Estado. Y estoy completamente y totalmente de acuerdo. Sin embargo, contigo... Sin embargo, lo que termina sucediendo es que en la práctica los funcionarios públicos tienen esta tendencia a irse por el camino más fácil. O sea, lo que me refiero con eso es cualquier cosa que puedan intentar librarse simplemente diciendo como no es competencia mía. O sea, esto debería ser un tema constitucional y ya está, lo sacan de su cancha. Entonces, el rato en el que tú tienes la Constitución bajada a las normas inferiores es muchas veces es por una necesidad práctica de que el funcionario no te pueda responder eso. O sea, sí, la justicia tiene que ser aplicada directamente, pero como hemos visto históricamente en la práctica que eso no sucede, pongámoslo expresamente las obligaciones que tiene la persona que tiene que dar la respuesta para asegurarnos que no se pueda librar por temas de forma. O sea, es un poco así. Y de acuerdo en que hay clave idónea, porque tienes todas las acciones relacionadas a la publicidad como tal. Sin embargo, en el ejemplo bastante burdo que te estoy poniendo de que un competidor de Rappi diga que no compres Rappi porque todos son venezolanos, si es que esto tiene un efecto en el mercado, o sea, tiene un efecto en la decisión de compra de las personas, porque lamentablemente sí tenemos un sesgo en contra de ciertas personas. Esta clase de discriminaciones que se terminan haciendo, normalmente el consumidor medio sí las comparte y esto afecta la percepción de la empresa en el mercado, eso igual sería negativo.
Y eso igual es un bien jurídico que tiene necesidad de protección, más allá de la protección que tienes que hacer para meramente no decir comentarios de esta categoría. Entonces, si se cumple el elemento de afectación en el mercado, que está en la ley, y no siempre se cumple, esto es algo que tiene que ser sancionado. Si no se cumple ese elemento, no debe ser sancionado, pero porque no tiene el efecto que estamos intentando proteger con este régimen específico. Después, ¿se considera desleal la publicidad engañosa? Sí. Agresiva, también, o sea, está como en un tipo específico. Discriminatoria, está en un tipo específico. Sexista, es una forma de discriminación. Que afecte los derechos de niñas y adolescentes. Esto está siendo una categoría de protección adicional. Y esto es relevante para los productos en los que no se busca el consumo de niños. O sea, creo yo que sí es positivo que tengas como este régimen especial de protección. O sea, como va con algunos de los principios constitucionales que tenemos en general. Fortnite fue sancionado por eso en Estados Unidos. Fortnite fue sancionado porque tenía diseños de dark patterns en donde permitían a los niños que compren skins o cosas por el estilo sin tener que pedir autorización de los padres para cada una de las compras. Entonces, si tú como padre autorizabas una compra de una cosa en Fortnite, los niños básicamente podían comprar siempre y como que estaba diseñado para que se vea como si estaban gastando moneditas, no como si estaban gastando la plata de los papás. Están aprovechándose de los niños, o sea, porque para Yo fui ese. es sancionado, es una protección adicional. Por favor, piensen en los niños. O en la ciencia. O sea, pero es que sí es denso. Y hay un montón de industrias que pueden llegar a ser nocivas para los niños que también tienen protecciones adicionales. Piensen en el tabaco, piensen en la cerveza, piensen en el alcohol, piensen en todos estos productos como que honestamente un niño no debería comprar. Entonces, si es que un niño no debería comprar, las publicidades no deberían estar diseñadas para niños. En Nueva Zelanda y en Inglaterra han sancionado esto un montón. En Nueva Zelanda hay un influencer que hace caricaturas y White Claw contrató a este influencer para que haga como las caricaturas relacionadas a la apertura de White Claw en Nueva Zelanda. Le sancionaron a White Claw y le sancionaron al influencer. Porque ok, si bien como que lo que estabas haciendo era como la apertura de una marca, o sea, el contenido como tal no es que era como denigratorio ni nada por el estilo. La mayoría de tus seguidores son niños. O sea, ¿por qué White Claw te contrató a ti? Ves que la demográfica de esta persona, la mayoría son menores de edad. No deberías de tú intentar persuadir a un grupo etario que no tiene que comprar tu producto. Lo mismo pasa con los tabacos, lo mismo pasa con productos de esta naturaleza que tienen necesariamente a adultos en mente. Y si bien en Ecuador hay un montón de leyes que regulan esto, o sea, tienes la ley de tabaco, tienes como 500 leyes alrededor de las bebidas alcohólicas. Este es el régimen específico en el que se tiene que revisar esto. No creo que era necesario incluir este artículo, pero que esté expreso es como un control adicional que tienen que tener las empresas, porque ya está aquí. O sea, ya no tienes que ver como todas las normativas específicas de tu industria, sino que es como aquí está el concreto. Y ahora sí, publicidad encubierta. Algo incriminado que se refiere a la publicidad encubierta, o native advertising en inglés. Esto es cualquier clase de publicidad que esconde sus objetivos comerciales y se disfraza como otro tipo de información, sea entretenimiento, informativa, investigativa, etc. O sea, es cualquier ocasión en la que la información que te están presentando es publicidad, pero no quieren tú te des cuenta de que es publicidad. Como los videos de los manes que hacen chistes de aquí. O como es este man de Santi, no me acuerdo el nombre de Santi, pero el apellido, perdón. Pero este venezolano que te estás viendo un TikTok que te estás cagando de risa y de la nada te empieza a vender tampones. Pero ahí te das cuenta que Ya, mijo, ya. no sé si Tal vez el ejemplo como el del Sir Second Castle, que tenía así como la publicidad de ahí puesta acá en el... ¿Cómo se llama esto? Claro, como un pin. El pin, ajá. eso podría ser. No sé, o sea, la verdad no O la cerveza que tenía con su forma así de... Creo que era Pilsen o Club. No, sé. es. No, pero eso era un ejemplo de un posible ambush marketing. Ah, bueno. O sea, Pero en lo del otro puede ser. Lo del pin. Sería que saque una publicidad de Pilsen, creo que independientemente de que tenga contenido, sabes que es publicidad. No, es verdad.
a ser extintos, loco. Yo sí lo veía. Yo veía los videos de la Fernanda Flora. Porque antes, ajá, Me gusta ver antes tanto como youtuber, o sea, latino como gringos. como tenían mucho público, como que decían, sí, hoy me Soy compré una perra de este, mierda. y se lo lanzo para el video. Vendida al marketing. Los influencers que influencian, o sea, como el negocio que ellos tienen es que recomiendan cosas y tú, por el apego que tienes a su personalidad, caes en esta falacia de me cae bien, entonces lo que a él le gusta a mí me va a gustar. Entonces, si es que no te están diciendo que te están pagando porque que le gusta, muy probablemente vas a terminar comprando, pero no compraras esto si supieras la realidad de lo que está pasando detrás. Entonces, termina influyendo en tu decisión de compra y eso termina teniendo efectos económicos. A PewDiePie fue uno de los primeros influencers que lo sancionaron por esto. No sé si todos saben quién es PewDiePie, pero era como este mega youtuber hasta hace El más grande. de juegos de video. Y Warner Brothers, cuando sacó un nuevo juego que se llama Shadows of Mordor, le pagó a PewDiePie para que haga como game sessions sobre el juego, en donde en ningún punto decía que Warner Brothers lo estaba auspiciando. Entonces, cualquier postura que haya tenido PewDiePie sobre el juego no era completamente honesta, porque tenía un pago de creo que como 4 millones de dólares. Entonces, no iba a decir que no le gustaba. Y le sancionaron a PewDiePie y le sancionaron a Warner. 4 millones, loco. Hay un ejemplo en España. Yo también me vendo como perra si me dan ese dinero, loco. Masterchef, en donde uno de los chefs de Master, o sea, uno de los, si han visto Masterchef alguna vez, uno de los retos era cocinar con un sartén. Y como ¿Cómo? que pasaron todo el episodio cocinando con el sartén y de la nada algún concursante decía como que qué buen sartén, lo que sea. Y la cosa es que la marca del sartén era de uno de los jueces de Masterchef. Entonces estaban publicitando a este instrumento, pero nunca le avisaron al público general que fue a publicitar. Y no es como, si eres como Masterchef y como que cada 5 minutos sale una publicidad, o sea, si te sale el logo de Supermaxi, Pipi Canola. A cada rato lo mencionas. es bastante evidente que alguien está pagando para que digan eso en el programa, o sea, tampoco somos cojudos. Pero es distinto como que Pero la gente. a cuando están intentando esconder que lo que están haciendo. No te digo, Los venezolanos no se dan cuenta que se dice así. no tengo por qué creer que ese video es haciendo otros videos. Entonces, los primeros países que empezaron a hacer algo respecto de esto, en específico con influencers, que es la forma en la que más se ve esto, fueron en Estados Unidos y en Europa. Entonces el FTC sacó como su especificación de cómo tiene que funcionar el régimen de publicidad de influencers. En Europa diferentes países también lo han hecho. España tiene ahora como por obligación que tienes que poner hashtag publi a todas las cosas, la ley de publicidad. Entonces si es que alguien te paga para hacer las cosas bien influencers tienes que poner publi, o si no te sancionan por la ley de publicidad, etcétera, etcétera. En Ecuador creo que estamos viendo como los primeros esbozos de un esfuerzo sobre esta materia, pero además, si se dan cuenta, es como una nueva obligación gigante, porque es, o sea, el marketing digital, el influencing es como de las principales formas de marketing que tienen las empresas hoy en día, y le incluyeron como 2 palabras a un artículo cojudo en donde el resto es paja, o sea, como que tiene 500, 1000 cosas que ya estaban antes o que no eran necesarias, y al final la policía va a incluir. Entonces, como todavía hay un régimen específico en Ecuador sobre cómo se haga esto, en mi opinión, es sancionable. O sea, si es que como empresa estás usando influencers y no estás comunicando al público que esto es una actividad publicitaria, esto puede llegar a ser sancionable. Para acabar con los influencers, y después les doy otros ejemplos que creo que son aún más graves, sí, hay ciertas políticas o ciertas estrategias de marketing que son mucho menos explícitas que los ejemplos que estamos viendo, o sea, en donde es evidente, si es que en el episodio de Masterchef todo el mundo me habla de lo bueno que es el sartén, que eso va a tener alguna clase de efecto comercial, pero hay estrategias de marketing que van como mucho más allá. No sé si han visto, Adidas cambió su estrategia de negocios y en lugar de irse principalmente hacia ser como la marca del deporte, se quedaron con fútbol, con Messi, pero salieron porque el resto de deportes lo dejaron porque se dieron cuenta de que no estaban siendo igual de rentables y cambiaron hacia hacer streetwear. Y el streetwear, si bien como que ahora vemos ambas en todas partes, esta fue una campaña que inició en el 2014, en donde pagaban a gente para que se pongan los zapatos
no digan nada, o sea, si es que alguien les pregunta, se hagan los locos, pero que les fotografeen paparazzis puestos Sambas. Ustedes pueden ver un montón de fotos de Kendall Jenner, de Hailey Bieber, de un montón, sobre todo de asiáticas, o sea, de gente de K-pop, de Rose y no sé qué, o sea, tenían la mayoría de fotos con paparazzis puestas Adidas, Sambas de diferentes colores. Y recién sacaron las versiones de los Sambas que estaban siendo paparazziados desde 2017 a 2018. Los sacaron al mercado de forma masiva, que lo están sacando en el 2003, 2004. O sea, fue una inversión de básicamente 10 años, porque la inversión empieza en 2014 y empiezan esta como campaña publicitaria por full tiempo y después recién sacan el grupo. Para que cuando lo saquen, tú quieras comprar porque te quieres vestir como estas celebridades que pagan. ¿Creen que esto es un caso de publicidad encubierta? ¿Que debería ser sancionable? No creo que debería ser sancionable. No creo que se debería sancionar cualquier tema de publicidad porque al final del día, bueno, esa publicidad busca generar una consecuencia. Retroactivo, ¿no? La gente también está cansada de que cada 10 años rato, después, yo estoy cansada de que cada rato zapatos. que veo Masterchef me interrumpan al que está hablando por ponerme a Bibi Canola. Entonces, tal vez si lo veo de una manera más orgánica, el consumidor incluso lo puede disfrutar. Pero si lo tienes que ver de una manera más orgánica, tienes que pagar más. O sea, estamos hablando de dos ejemplos distintos. El uno es los de Adidas, en donde terminan influyendo un montón de gente porque sus fashion influencers se ponen algo que quizás simples pagar no se pondrían y terminan como metiéndose sus X. Y lo que tú me estás mencionando es como, estoy cansado de que cada rato me pongan como un spot publicitario. Si no te ponen la cantidad de spots publicitarios que te ponen Masterchef, tendrías que pagar más para los Masterchef. O sea, o si no, simplemente no es rentable. Paramount, recuerdo que tenía ese problema, por ejemplo, porque cada serie de Paramount cuesta como $6 millones de hacer, o sea, cuesta full más que promedio una serie de Netflix, y las dos aplicaciones te cuestan lo mismo. Y es como, de alguna forma tienes que llegar como que al precio, es o haces menos series, o cobras más a los estos, o empiezas a tener una versión de tu aplicación que puedas ver publicidades. Y tú como consumidor tienes que escoger cuál prefieres, y el agregado de las decisiones de qué prefieren los consumidores es lo que suelen hacer las empresas. Entonces, si es que se dan cuenta en lo que dices de Masterchef, pero en general, esto pasa en general, se dan cuenta de que no estás dispuesto a pagar $1 adicional. Ok, el sponsor sí, como dice, va a quejar, pero igual va a ver. Pero el dólar solamente no me va a pagar, o sea, porque, no sé, si te cobraran $5 para verte a las personas, creo que nadie lo haría. Entonces, bien. Pero ¿qué tanto que sea encubierta es relevante para el engaño o para la manipulación si a la final, aunque no sea encubierta, las personas igual lo van a comprar porque es el influencer el que lo está usando? Es decir, sea que sea directo con la publicidad o sea que no, la gente lo va a terminar comprando igual por el hecho de que esa persona lo esté utilizando. Es decir, que sea encubierto o no, realmente no importa, porque el objetivo no sería tanto estoy yo comprando esto por estas características, sino estoy yo comprando esto porque esta persona lo está utilizando. De acuerdo, pero para ti te da lo mismo. Quizás, o sea, no sé si es que como que, o sea, no sé qué es lo que a ti te mueven los influencers. No, si es que, no. Hay gente que los ven a los influencers para ver qué está de moda y la moda A Lana te mueve es algo que les importa. Sí. Entonces, creo que es muy distinto decir, confío en el estilo de esta persona, entonces como a ella le gusta esto, yo también me voy a poner, a decir, le están pagando, ¿sabes? Como... Ok. Sabrina Carpenter utilizó Samsung como por 5 años, pero era como súper evidente que le estaban pagando, entonces nadie más como que se cambió de teléfono. No sé si, o sea, en eso quizás no, pero en algo como unos zapatos, en donde es una inversión menor, que es como por esto de la moda y estar al día, quizás sí te influye un poco más. O sea, tiene que ser idóneo para cambiar tu percepción, es lo que quiero llegar. Como que no siempre es idóneo. Comprendo. Pero en los casos en los que sea idóneo, sí creo que tienes que consultar qué tan encubierto sea. Porque tienes casos de este estilo en todas las industrias. Coca-Cola han salido los estudios de las agencias de marketing gringas en donde demuestran que se gastan algo así como el 30% del presupuesto de Coca-Cola en asociarlo con marihuana. Crearon Papá Noel, esos hijos de puta. Que les mandan a los influencers de, o sea, están como que dentro de la lista de relaciones Papá públicas, les mandan como Noel. productos gratis para que prueben. ¿Qué dice No Alana? sé, Juan, Sí, por Alana. ejemplo, te digo que Ese sí te mueve. le mandaron como un pero Por favor.
no, es que le paguen para que use algo, ¿no? No hay elemento todavía. O sea, todo esto estamos viendo porque la ley es súper nueva y esto no tiene un régimen específico en Ecuador de cómo debería ser. Yo creo que si es que si es que un consumidor medio no se da cuenta de que lo que está viendo es un tipo de publicidad, debería de esto funcionar. Y los influencers en específico, como es un contenido de entretenimiento, tienen más riesgos de que les inicien una acción, pero no se ve si es que, de que les sancionen. Creo que eso sí depende como caso a caso de lo que está pasando. Les pongo el último ejemplo ya para cerrar la clase. Pero no sé qué tan ambientalista sea. Cero. Nulo. El primer estudio de... Basta, Sebastián, basta. Los primeros estudios sobre los que se basa el movimiento ambientalista y la teoría del cambio climático actual iniciaron en 1970. Cuando sale en 1970, lo que sale es esto conocido como el Kening Index, creo que, no sé si estoy diciendo bien el nombre. Pero básicamente era esta idea de, con la cantidad de petróleo que está siendo quemado por los autos, la subida en cantidad de grados Celsius que va a haber va a hacer que en el 2050 la Tierra sea básicamente inhabitable o que la pérdida de biodiversidad sea lo suficientemente grande. O sea, esto saca Kening, que es el científico, saca esto en los 70s diciendo, vean al ritmo que estamos quemando petróleo hoy en día, o sea, al ritmo que estamos quemando gasolina y usándolo industrialmente, para el 2050 vamos a tener una crisis de biodiversidad lo suficientemente seria para cambiar nuestro estilo de vida de manera sustancial. Entonces, lo que ellos proponían en 1970 era hay que cambiar la forma de consumo, reduciéndola en, no me acuerdo con qué porcentaje, pero en este porcentaje para evitar llegar a este punto en el 2050. Sale a la luz varios años después, creo que en los 90, no me acuerdo qué año, pero varios años después, que este estudio específico fue financiado por el American Petroleum Institute. El American Petroleum Institute es un lobby formado por las principales industrias petroleras de Estados Unidos. Exxon, Shell, Mossack. Estas en general forman el American Petroleum Institute y ellos financian este estudio publicado por Kening. Y el rato en el que sale esto, se dan cuenta de que los números fueron alterados. Que el punto de no retorno, que es cuando lleguemos a subir 2 grados Celsius en general, no va a ser 2050, sino que va a ser 2030. Y el porcentaje de reducción que tenemos que tener, según el análisis que ellos mismos hicieron, no es de Sí, siquiera el 20%, ahí. no es del 20%, es del 40%. Ya nos vamos a morir. O sea, Vamos a morir. el efecto que tuvo este estudio económico fue de 20 años de distancia en cuándo vamos a llegar a una crisis ambiental de la que no vamos a poder regresar, y era una diferencia abismal en la cantidad de petróleo que tienes que consumir como dueño de un auto particular. Esto atrasó los estudios hacia fuentes distintas de energía en los vehículos alrededor de 20 años. Porque si esto hubiera salido en el momento en el que salió el cambio que tú tenías que hacer según la evidencia empírica, muy probablemente los esfuerzos para alejarse de vehículos basados, o sea, vehículos de motor basados en gasolina hubieran iniciado antes. Es un tipo de publicidad encubierta, porque es información que se presenta como neutral. Tú crees los estudios científicos que tienen en tus manos. No sabes que están siendo pagados para presentarte información distinta, que influye en la forma en la que tú y hacen que actúes de una forma diferente a la que actuaras si se tuviera toda la información desde el inicio. Esto creo que es un poco más evidente que tiene que ser sancionable que quedas un influencer. Y sobre todo los influencers no deberían ser sancionados con el tamaño de multas que están dando. Pero no sabemos cómo interpretar esto a la autoridad, solamente es como un riesgo adicional que está siendo introducido al país. Y eso. No sé si alguien tiene una pregunta. ¿Algo adicional? Con esto terminamos el módulo de competencia real. El lunes empezamos con el módulo de concentraciones. Ya les vamos a subir todas las informaciones de concentraciones. Lo de competencia real está implementado en la vida anterior, entonces la mayoría de lo que están en las diapositivas no les va a servir. Pero déjenme ver qué hacemos con respecto a eso. Tenemos la
prueba del módulo 4 la próxima semana, porque esta semana se acaba el módulo 4, entonces la próxima semana tenemos la prueba y luego nos vamos a aprovechar para ver cuando prefieren, no sé si me quieren mandar ahorita, yo puedo canales de cualquier día de martes. Pero, ajá. Y el módulo 5 de comunicaciones lo va a dar gente de la agencia, no actual, sino que gente que estuvo en la agencia por 10 años y que sabe como casa adentro qué es lo que terminan considerando la Gracias. Muchas gracias, Andrea.